Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que vean esta transmisión. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz para traer una nueva reflexión sobre la homilía de la misa del día de ayer, que celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Estoy muy feliz hoy en compartirles que ya tengo director espiritual. Ya tengo director espiritual. Ha sido una búsqueda hasta que Dios supo cómo encaminarme, supo ponerme al Padre en mi camino para que yo pueda llevar una vida espiritual acorde con su voluntad, de manera de que no me vuelva a desviar, no me vuelva a desviar del camino. El camino es estrecho y si uno mira para un costado o para el otro, se puede llegar a ir tan lejos de la verdadera sana doctrina, que uno cae en la más profunda oscuridad. Así que ahora, ya con una guía, con una autoridad en la cual yo voy a someter digamos, mis propias ideas, para que no sean mis ideas, sino la voluntad del Padre, la que sea la luz en mi camino, de acuerdo a la palabra de Dios y a la guía del magisterio de nuestra Santa Iglesia y su santa tradición. Así que, bueno, no podía yo dejar de contarles eso, de compartírselos. En el futuro, cuando ya haya madurado esta experiencia de tener un guía espiritual, voy a contarles un poco más. Pero esto es recién hoy he tenido esa gracia y bueno, continuando con mi camino. Bueno, vamos a ver ahora sí, entrando en la reflexión de hoy, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo y también el buen pastor. Vamos a leer la lectura de la palabra del día de ayer, donde en la primera lectura del profeta Ezequiel nos dice: esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es, nuestro Dios hace esta comparación con el buen pastor, el pastor que cuida de sus ovejas, que las conoce, que no las ve como un rebaño homogéneo. Entiende que cada una
tiene sus necesidades, debe estar junta de manera de que llegan a buenos pastos, es decir, a buena alimento espiritual, pues si no, ellas al perderse llegan por caminos oscuros y pueden caer heridas, pueden empezar a morir de hambre. Las ovejas necesitan un pastor, necesitan ser apacentadas, necesitan ser guiadas, pues cuando uno se descarría, llega al error. Y es lo que pasó conmigo. Al haberme alejado del rebaño, pues yo me creía una sabelotodo. Yo sentía que no necesitaba de una autoridad que me diga lo que tengo que hacer, que me diga de lo que me tengo que alimentar. Y decidí alimentarme de cualquier cosa que encontré en el camino, contaminando así mi fe, destruyéndola, de modo que fui perdiéndome en ese camino. Y obviamente caí en pecado, en grave pecado. Y el pecado sabemos que hiere el alma, la deja con graves lesiones, heridas. Es un daño espiritual. Es algo que el pecado es algo que nos va destruyendo, nos va minando. Y cuando caemos en ese pecado, lo único que nos puede a nosotros recobrar es la reconciliación. Y una vez que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, la nutrición, el bálsamo que va a curar esas heridas, que nos va a alimentar. Por eso aquí el Señor nos dice que Él buscará a la oveja perdida y descarriada. La busca, la llama por su nombre y la recibe nuevamente con mucha alegría. Aunque todas las otras ovejas estén en el rebaño, Él se preocupa por la que está perdida. Así se preocupa nuestro Señor cuando nosotros estamos alejados. Él nos busca, nos llama hasta que nosotros volvemos a Él. Y a veces nosotros dejamos de reconocer su voz por irnos con falsos pastores. No necesariamente pues, tienen que ser ni siquiera pastores protestantes. No me refiero a eso necesariamente o exclusivamente. Puede ser que hagamos caso de otras cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Dios. Cosas como la de la nueva era, ¿no? Creencias que han sido condenadas porque son erradas. Por eso han sido condenadas. No es porque la iglesia busque que haya un pensamiento único, que seamos, digamos, que todo lo que nosotros creamos no tiene sentido para que nos autoritariamente nos sometamos a sus normas. No, es porque sabe el buen pastor cuáles son los pastos que son buenos para que las ovejas estén bien. Por eso dice, a la que está gorda y fuerte la cuidaré. El Señor cuida de sus ovejas, de las que están buenas, de las que están bien, están gordas. Y eso hagamos. Permaneciendo en el rebaño, nosotros vamos a robustecernos. Robustecernos. Nuestro Señor nos apacienta, nuestro Señor nos cuida. Él es nuestro pastor y nosotros vamos a reconocer su voz. Las ovejas dispersas son las que están perdidas por ahí en creencias que no son las creencias que el Señor nos ha revelado en su palabra. Esta es una metáfora que nos demuestra que el Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros, nuestras necesidades personales, nuestro estado del alma. Él sabe quién está bien y quién está mal. Somos nosotros los que no escuchamos su voz. Somos nosotros los que por rebeldía nos comportamos como cabritos y nos alejamos.
Nos queremos ir por terrenos escabrosos, así, escarpados, escalar montañas. Y en realidad, nosotros no somos cabritos, somos ovejas. Y al hacer eso caemos heridos. Pero el Señor no nos abandona. En medio de la niebla y la oscuridad, Él nos busca, Él nos guía, Él mismo viene a buscarnos. Es hermoso, es hermoso. Yo soy tan feliz de haber sido rescatada, de haber sido sacada de esa oscuridad, de una niebla tan profunda en la cual yo no sabía ni con qué me tropezaba y buscaba equivocadamente qué terapias, qué sectas, qué cosas que no tienen sentido. Autoayuda. ¿Cómo me iba a ayudar yo misma? No lo sé, pero yo sabía que había algo que me hacía falta, pero no lo quería reconocer, porque estaba en ese estado de rebeldía, así como un adolescente que ya se las cree, que se las sabe todas y ahora se toma las instrucciones de sus padres, las olvida, las tradiciones las desecha y se hace sus propias reglas. Pero cuando uno ya llega a la madurez, uno se da cuenta, sí tenía razón mi mamá, tenía toda la razón mi papá, cuando me prohibía cosas, cuando me limitaba en mi libertad. Asimismo, el rebaño está limitado, no puede estar disperso. Y el Señor busca que las ovejas se reúnan y que estemos juntas para poder ser apacentadas. El propio Señor en persona viene y nos busca. Es maravillosa esta lectura. Vamos a ver ahora el Salmo responsorial, que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Perdón, es uno de los salmos que más me conmueve, porque sí, cuando reconocí que el Señor es mi pastor, me di cuenta de que yo no tenía que seguir buscando en otros lados. Yo ya no tenía, pues Él me hace pasar en verdes praderas en donde yo no tengo que temer más. Por eso que los problemas continúan en mi vida, yo no digo que todo, puf, desapareció y ahora todo es prosperidad en la vida, ahora ya tengo todo lo que necesitaba. No, Él nos da lo que necesitamos para nuestra salvación. No nos quedemos en ese límite de lo material, sino lo que necesitamos para que nuestras fuerzas continúen y poder seguir en esta vida que parece que tuviera sus, bueno, de hecho los tiene, sus altos y bajos, en donde parece que hay escasez, hay obstáculos. Pues obvio, este es un mundo caído, este es un mundo caído por el pecado, pero el Señor nos acoge, nos dirige hacia fuentes tranquilas y finalmente encontramos la paz. Finalmente encontramos la paz. Ya no es necesario estar buscando por ahí situaciones de pronto artificiales para obtener una cierta paz, como por ejemplo el uso de sustancias, ya saben de qué me refiero, ¿no? O relaciones eh, desordenadas, cosas así, que a veces se busca.
para encontrar cierta emoción en la vida, ese tipo de cosas. Nosotros llegamos a la tranquilidad y a la paz que solo se encuentra en Cristo. Es con Él que tenemos paz, con Él y en la Eucaristía. Es una paz incomparable, incomparable. Y es por eso que yo quiero gritar a todos, vengan, escuchen al buen pastor y coman de su pan de vida. Escúchenlo, regresen a Él, escúchenlo, obedézcanlo. Aquí cuando dice, tú mismo me preparas la mesa, es la mesa de la Eucaristía, que Él nos prepara un gran banquete para que ya no estemos hambrientos. Y la Eucaristía, es muy importante esto, la Eucaristía realiza esa transformación en nosotros siempre y cuando nosotros tengamos la predisposición de dejar que esa transformación ocurra, porque nosotros nos podemos resistir a las gracias. Y allí es cuando es como tomar el cuerpo de Cristo sin discernirlo. Por eso dice, quien toma el cuerpo de Cristo sin discernir, no está sin discernirlo, está comiendo su propia condenación. Porque si no disciernes que allí está nuestro Señor, cuya promesa fue que en ese pan, comiendo el pan que es verdadera comida y bebiendo su sangre que es verdadera bebida, íbamos a encontrar la vida eterna. Si no tenemos esa real firmeza de fe, entonces estamos comiendo nuestra propia condenación. Lo hacemos por costumbre, porque todos los demás lo están haciendo, pero sin entender que allí está Cristo y que nosotros lo vamos a recibir. Pues eso es lo que aquí dice en este salmo, tú mismo me preparas la mesa. Es la mesa del banquete. Hermoso. Me unges la cabeza con perfume. Quita todo el mal olor que nosotros tenemos cuando vamos a comer de la basura, de las falsas creencias. Y nos quita todo eso de la cabeza y lo cambia por cosas bellas, por aceite perfumado, porque Él es el ungido y Él nos unge a nosotros. El Cristo significa el ungido y nos unge a nosotros con ese aceite divino, a despecho de mis adversarios, de mis enemigos, de aquellos que se oponen. ¿Quién se opone a todo esto? ¿Quién se opone a que tomes la Eucaristía, a que lleves una vida piadosa? ¿Quién más que el opositor, el enemigo? Él es el que busca alejarte de esa vida piadosa. Pero si nosotros reconocemos la voz del buen pastor que nos prepara esa mesa con el banquete, nosotros vamos a recibir esa ungición y vamos a llenar nuestra copa hasta los bordes. Este creo que es de los salmos, bueno, tengo muchos más también que me gustan, pero este es el que me llena a mí de lágrimas de alegría. Es alegría lo que yo siento, es gozo, un gozo que me encantaría poderlo contagiar. Pero yo sé que nadie es profeta en su tierra y que a veces tenemos que perdernos para tener la alegría de que nos encontre nuestro Señor. Y tal vez es por eso que el Señor permitió que yo me pierda, para que yo pueda tener este gozo tan grande y tan inmenso que se me desborda la copa, como dice el Salmo, se me desborda. El Señor nos conduce, nos cuida y nos restaura con la Eucaristía. Y Él no espera que seamos totalmente perfectos para que nosotros lo recibamos. Por eso cuando nosotros
previo a la comunión decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así que no es que debemos estar 100% perfectos, ya santificados. No, la Eucaristía es un medio de santificación. Lo que tenemos que estar es dispuestos y para eso estar en un estado de gracia, no estar en pecado mortal y reconocer nuestra vida, hacer ese examen de conciencia para saber si estamos ciertamente de modo amistoso con Dios, de un modo que le agrada a Él, que se note nuestro esfuerzo, que se note que entendemos el valioso acto de la comunión. El Señor nos invita a experimentar de esta forma su amor, incluso en medio de las adversidades. Pues, como sabemos, la conversión no es un momento en que, puf, que me gusta hacer esta analogía, puf, todo cambió, ahora sí, todos los problemas se desaparecieron, porque no es así, los obstáculos van a continuar allí, los enemigos que vienen a veces de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia tendencia al mal, apegos desordenados, vicios que venimos arrastrando, a eso se refiere. A eso se refiere esos enemigos de los que hablan. No solamente el enemigo que ya sabemos cuál, pues no el de los cuernitos, a veces el mismo mundo que nos pone cosas ahí para alejarnos. El mundo es también como una especie de enemigo y obviamente nuestra propia concupiscencia. El Señor nos prepara esta mesa y está en la Eucaristía. Acude a la Eucaristía, haz ese examen de conciencia, mantente en estado de gracia y recuerda, esta gran cena es la forma como nuestro Señor nos restaura del pecado pasado y lo va curando. Todas nuestras heridas pasadas nos las va curando para ir llegando a esa santidad, a esa santidad. La conversión es un proceso de toda la vida y dura hasta el momento de la muerte. Dura hasta el momento de la muerte. Por eso nos preparamos para ese momento. Nos preparamos cada vez que decimos un Ave María y le pedimos a nuestra Madre que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos preparamos para eso. Sabemos que con la muerte no se termina todo. No es el fin. Pues nuestro Señor Jesucristo, como de una forma, como una primicia, Él lo hizo, ¿no? Él murió y luego se levantó de entre los muertos, como una forma de decirnos, eso también sucederá con ustedes. La carne va a resucitar. Nosotros tenemos esa convicción de que nuestro cuerpo físico se va a convertir en un cuerpo glorioso y lo vamos a volver a tener, pero ya glorioso, ya no se va a enfermar, ya no se va a envejecer, no se va a deteriorar. Vamos a tener esa gloria, pues nuestro Señor nos lo adelantó, hizo esa primicia. Y asimismo con María, quien recibió como primicia la gracia adelantada. Ella fue llena de gracia de forma anticipada y asimismo ella fue llevada, asunta al cielo, de forma anticipada. Pues nuestro Señor no la iba a dejar aquí, era su mamá, la ama profundamente, mucho más de lo que nosotros la podríamos amar. Así que nunca temamos que nuestro amor por ella sea demasiado. Amémosla profundamente, pues ella lo único que va a hacer es dirigirnos hacia el buen pastor. Vamos a ver ahora la segunda lectura de la palabra
que es la epístola a los Corintios de San Pablo, que dice: Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren. Así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, pues Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, me estaba adelantando un poquito, pues ya lo había leído, obviamente. Pero sí, Cristo nos dio ese ejemplo. Así como todos mueren, desde Adán, todos mueren, todos mueren. El, la muerte es resultado del pecado, pero Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que va a quitar la consecuencia, la muerte la va a quitar. Y Él lo demostró como primicia, levantándose de entre los muertos. Él lo demostró. Y una vez que eso sucedió con Cristo, todos aquellos que creamos en Él y lo obedecemos, vamos también a gozar de eso. Vamos a gozar de eso. La muerte será aniquilada. Y bien, así como les decía, así como María, quien también recibió la gracia adelantada de eliminarse el pecado, ella fue salvada del pecado desde antes de su concepción. Por eso ella fue llena de gracia antes, durante y después. Hice un videíto por ahí que lo pueden buscar, está allí, es un videíto cortito, un TikTok, en donde hablé sobre el Quejaritomene, la llena de gracia. ¿Qué significa que María fue saludada como un Dios te salve? Es maravilloso. Y ella fue como también una primicia que recibió, pues ella es la nueva Eva, como nosotros conocemos, aquí Pablo lo menciona a Cristo como el nuevo Adán. Entonces, siempre hay estos paralelismos, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento se ven las sombras de lo que iba a venir. Y es así, es así. Veamos un momentito. Me voy a hacer chiquitita, como me hago chiquititita, así, ya, para perdón, para que no me vean. Ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo grande. Y ahí estoy. Así es. Así es con mi Señor, que Él nos da la vida y Él va a reinar. Cristo va a entregar el reino a su Padre, pues Él tiene que reinar. Y por eso nosotros prácticamente esta es la última semana del año litúrgico, nosotros hacemos en la Iglesia Católica el reconocimiento, la solemnidad de Jesucristo como el Rey del universo. Reconocemos que Jesucristo va a reinar. Él reina, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y en el momento de su regreso va a haber esa separación, cuando Él va a poner bajo sus pies a todos sus enemigos, y entre esos la muerte, que va a ser eliminada. Esta carta de San Pablo a los Corintios nos habla de la resurrección de Cristo como la esperanza y la promesa de nuestra propia resurrección. Y nosotros tenemos fe en eso. Cristo es presentado como esta primicia de entre los muertos.
mostrando a su resurrección como una victoria, la victoria sobre la muerte. Cristo en la cruz es victorioso, no está derrotado. Por eso nosotros llevamos un crucifijo con Cristo allí, pues es la victoria. Al haber hecho este sacrificio, esto no es un signo de derrota, todo lo contrario, esto es un signo de la victoria de Jesucristo. En Cristo todos vamos a ser vivificados, todos sabemos que vamos a morir, estamos conscientes de eso. Es la ley de la vida, como dicen. Pero la muerte misma será vencida, pues ya nuestro Señor la venció. Él la venció. Esta es una afirmación de nuestra esperanza en la vida eterna, la esperanza cristiana de la vida eterna. Y es lo que a mí me encantaría poder transmitir. Y si aunque sea a una persona, yo le llego a tocar el corazón con estas palabras, yo me daré por satisfecha. Con que a una persona le sirva esta reflexión. Y si te está sirviendo, compártelo. Compártelo, pues esto debe de llegar a las personas. Este es un mensaje de alegría, de esperanza, de optimismo dentro de la oscuridad en la que aparentemente vivimos. Pues es todo aparente. Ya Cristo venció en la cruz. Y nosotros podemos tener ese regalo de la vida eterna siempre y cuando obedezcamos y nos adhiramos a su iglesia, a la que Él vino a establecer, su iglesia. Él estableció una iglesia y al permanecer en ella, permanecemos como la vid, como los sarmientos en la vid, para tener vida eterna. Si nos desprendemos, la perdemos. Es por eso la urgencia de permanecer en la verdadera iglesia de Cristo y no escuchar esos cantos de sirena que nos cuentan por ahí, nos dicen otras cosas, pero de eso hablaremos en otro momento. Ahora lo que nosotros vamos es a recordar la esperanza que nosotros tenemos al permanecer en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ahora vamos a ver el Evangelio. Y la aclamación dice, aleluya, aleluya, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. La aclamación nos indica de que nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Es una promesa. Las profecías se han cumplido y esta también se va a cumplir. Pues la que parecía más increíble, es decir, vencer a la muerte, se cumplió. Pues ¿por qué no vamos a creer que nuestro Señor va a volver? En el Evangelio, según San Mateo, nos dice la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas en él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuánto te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá,
Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí que el regreso de nuestro Señor va a ser en gloria. Nuestro Señor ya no va a regresar como fue en su primera venida, que Él vino en un burrito, Él vino así como de otra forma, ¿no? De una forma más, se puede decir, de una forma más, haciéndose más pequeño. Él va a venir la segunda venida, él va a venir en cambio rodeado de todos sus ángeles y va a sentarse en su trono de gloria. Él va a venir como un rey. Él va a venir como un rey. Por eso es el rey del universo. Él, en su segunda venida, va a hacer esa separación. Se van a congregar ante él todas las naciones, todo el mundo. Y así él va a apartar a aquellos que son ovejas de los cabritos. En este momento estamos mezclados. Estamos ovejas y cabritos conviviendo. Reflexiona, ¿eres oveja o eres cabrito? Recordemos que el cabrito es el que sigue sus propias reglas, que le gusta irse por los caminos escarpados, que anda como loco, saltando de un lado al otro. En cambio, la oveja sigue, permanece donde está, se apacienta de donde el pastor lo lleva, no busca experimentar, es oveja. ¿Cómo reconocernos si somos ovejas o cabritos? Aparte de las obras, o sea, de la obediencia, ¿no? De la obediencia a la palabra, están las obras de misericordia, están esos actos de caridad. Así que si por allí te dicen que solamente con creer es suficiente y que las obras no llevan al cielo y que ni sé qué, recuerda, cuando me, cuando te vimos, el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron por mí, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. O sea, cuando vestimos al desnudo, cuando le dimos de comer al hambriento, le dimos de beber al sediento, es decir, cuando hemos sido serviles para los demás, cuando ayudamos al prójimo, a aquel que es más insignificante, dice el Señor. Aquel que es más insignificante, si nosotros no lo ignoramos, si nosotros hacemos estas obras de caridad, y hay muchas formas de hacer obras de caridad, en las que nosotros podemos dar algo de nosotros para ellos, realmente dar a otros, al más insignificante, siempre prepararnos para tener algo para compartir. Por ejemplo, ahora que está haciendo frío aquí, tener una cobija o una chaqueta extra para dársela a alguien en la calle si vemos que está con frío. Ese tipo de cosas, tener siempre algo de comer, agua, para darles a las personas que están sin nada.
porque nosotros tenemos la gracia de tener un techo bajo, no bajo, sobre nuestras cabezas. Tenemos una cama donde dormir, un lugar tibio, una refrigeradora llena de comida, pero hay otros que no. Y nuestro Señor indica que a aquellos que fueron dados a la generosidad con aquellos menesterosos son los que serán acogidos al reino de Dios. Pero aquellos que no, aquellos que dicen que no es necesario hacer obras de caridad, porque ellos ya solo con la fe ya es suficiente, o también aquellos otros de los que estoy más familiarizada, son aquellos que dicen que no hacen eso porque no se quieren unir al karma de esas personas. Qué engaño de Satanás, qué engaño. Desollan esas palabras, son palabras de Satanás, para decir, no, no les ayudes, porque si tú le ayudas a esa persona, si está así en esa situación mala, es porque habrá hecho algo. Y si tú le ayudas a esa persona, le estarás dañando el karma, cosas así espantosas son las que yo escuchaba en la nueva era. ¿De qué manera, de qué, con ese engaño, qué es lo que estaba haciéndose? Me estaba yo convirtiendo en una cabrita que yo hacía lo que me daba a mí la gana, porque obviamente eso es lo que simboliza el cabrito, el que hace lo que le da la gana, el que no se deja pastorear. El que no se deja pastorear es un cabrito. El Evangelio de Mateo nos presenta la parábola del juicio final, donde Jesús describe cómo seremos juzgados en base a cómo hemos tratado a los demás, a las obras de misericordia. El énfasis está dado en la compasión y la empatía hacia los más necesitados, ponernos en su lugar, ponernos en su lugar y ayudarlos. Jesús se identifica con esas personas más necesitadas. Él dice que aquellos que son los más humildes, los más menospreciados de la sociedad, allí está Él y allí está nuestra oportunidad al ayudarlos a ellos. Es como hacerlo directamente a Cristo. Nos invita a ver a Cristo en el hambriento, en el sediento, en el inmigrante, en el desnudo, en el enfermo, en el encarcelado. Todas aquellas personas que han sido marginadas de la sociedad. A ellos nosotros, al tenderles una mano, es como indirectamente hacerlo con Cristo. Así que el llamado es claro. La vida cristiana es de servicio. Nosotros tenemos que vivir por amor, por servicio a los demás, amarlos realmente. De esta manera estamos respondiendo al llamado de Cristo. Así vamos a centrar nuestra vida en el amor y en el servicio a los demás, reconociendo la presencia de Dios en cada uno de nuestros semejantes, no menospreciándolos, sino reconociendo que en ellos habita Cristo. Y Él se nos está poniendo de esa forma para ayudarnos a que nosotros el día de ese juicio final seamos ovejas. Pues a las ovejas son las que las pone a la derecha y les dice eso, y les da el paso al reino de los cielos. Nuestro Dios es un pastor amoroso, es un pastor que viene en busca de nosotros, que nos cuida y nos guía. Y en la resurrección nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos esa esperanza. Sabemos que eso ya sucedió con Cristo y va a suceder con nosotros siempre y cuando hagamos esta vida de servicios, vivamos una vida comprometida de cristianos. Pues ser cristiano católico no es una etiqueta nada más. No es decir que cuando tú mueres, tú presentas tu carnet de católico y ya te dejan pasar al cielo. Así no es. Tienes que haber hecho en tu vida las obras por las que la gracia te ha movido.
Pues si tú has recibido esa gracia, a ti te toca hacer las obras. Obviamente la gracia viene de Dios, porque las obras no son para que tú te gloríes de ellas. Eso así tampoco es, porque si no, entonces yo puedo hacer muchas obras de caridad y decirme, miren lo que yo hago, qué buena soy. Así tampoco es, así tampoco es. En resumen, con estas lecturas de la palabra de ayer, vimos cómo en la solemnidad del Rey del Universo, Jesucristo se resalta como el Rey, el soberano y Señor de todo lo creado, de todo el cosmos. Es una representación de su majestad, de su autoridad. Él es el Rey. Ante Él nosotros nos sometemos, somos sus súbditos. No podemos nosotros pretender creernos nuestras propias autoridad, porque nosotros somos súbditos. Él es el rey, creador, gobernante, que Él nos gobierne a nosotros. Si Él nos gobierna, sabemos que estamos bajo su mandato, bajo su soberanía. Jesús también, este rey, viene a separar a las ovejas de los cabritos. Es como una especie de juez, es un juez. En el final del mundo, Él va a hacer esa separación. De modo que el único que puede juzgar es Jesucristo, no nosotros. Y eso tal vez como reciente convertido, uno cuando recién vuelve a la iglesia, uno se siente como que ya está santificado y ve a los demás con desdén y decir, oh, estás en camino al infierno. Así no es. Así no es. Nosotros no somos los jueces. Lo que podemos hacer por ellos es compartirles la palabra, pero no juzgarlos. Nosotros no somos los que vamos a hacer eso. Eso solamente le corresponde a Jesucristo. Él es el Rey y el juez, el justo juez, solo Él. Ahora, por otro lado, tenemos a la figura del buen pastor. El buen pastor que nos demuestra esa cercanía que Dios tiene para con sus ovejas. No nos ve como un rebaño, sino que nos ve como individuos, nos ve como personas individuales a las cuales cada uno necesita un cuidado especial, una, un estado del alma distinto, cada uno tenemos. Unos más heridos que otros están en buen estado, los cuales se mantienen bien, entonces manténgase en el rebaño. Usted está en buen estado, manténgase en el rebaño, manténgase apegado a la iglesia, a sus mandamientos, viviendo una vida sacramental, una vida de gracia. Usted está bien, manténgase así, sea ejemplo para que pueda atraer a más personas al rebaño. Usted está herido, manténgase en el rebaño, que el buen pastor lo va a cuidar, le va a curar sus heridas, sus lesiones, todas aquellas cosas que le lastimaron el alma por causa de su pecado pasado. Manténgase en la iglesia, que el buen pastor le va a curar todo. Y si tiene usted una oveja perdida en su familia, ore por esa oveja. Ore para que el buen pastor continúe en su búsqueda y esta oveja escuche su llamado. Porque no es solo que el pastor sabemos que siempre va a estar buscando sus ovejas y si él tiene una sola que se le ha perdido, él va y la busca. Y la oveja tiene que escuchar su voz. Recemos por estas almas perdidas para que escuchen la voz del buen pastor y regresen al rebaño. Para que regresen al rebaño, para que puedan volver al amor compasivo de Dios. En resumen, aunque estas imágenes del Rey del Universo y el Buen Pastor parecen como distintas, ¿no? ¿Qué se parece un rey con un pastor? Pues lo que hace la palabra es destacar distintos aspectos de la divinidad de Dios.
está destacando aquella relación personal que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros y a la vez está destacando aquel gobierno, aquella autoridad que tiene por sobre todos nosotros. Nosotros tenemos que entender a Dios como una autoridad y obedecerlo. Por eso no me canso de enfatizar esto, de obedecerlo. Él es soberano. Él sabe por qué hace las cosas y Él tiene su voluntad divina a la cual tenemos que aceptarla. Sea cual sea su voluntad, aceptarla. No tratar de imponerle nuestras cosas. Él ya conoce nuestras necesidades. Y es por eso que poniendo estos dos aspectos, estas dos imágenes de Dios como Rey del universo y como buen pastor, podemos destacar una comprensión, obtener una comprensión más completa de la grandeza y de la misericordia de nuestro Señor. Con esto me despido. Me ha parecido una enseñanza preciosa la del día de ayer. Estoy muy feliz de compartirles con ustedes estas reflexiones y como siempre, les invito a visitar defiendetufe.com en donde pueden encontrar mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo, en donde está mi testimonio de conversión más detallado, además de todo un desmantelamiento de la nueva era y todas las falsedades y mentiras que allí hay. Todos los falsos profetas, las herejías, las definiciones, las banderas rojas, qué hacer cuando tienes un familiar perdido allí, qué hacer si tú mismo estuviste allí. Es bastante completo. Así que visiten www.defiendetufe.com, me buscan ahí Priscila de la Cruz y allí pueden encontrar todos mis libros y también los artículos que escribo. Y bien, y como no, también obviamente la Escuela de Apologética de Assam, en donde pueden aprender a defender nuestra fe y mantenernos firmes para que no venga cualquier falso pastor a querernos engañar. Les dejo con la promo y me despido. Su amiga Priscila de la Cruz, que voy a estar orando por todos ustedes. No se olviden orar por mí también. Chao. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética de Assam, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.